Invitamos a Claudio Bargach, solicitado por la senadora Rodríguez Machado. Sí, señor. Beatriz Busaniche. Placer. Sí, lo hago pasar. No, después de Busaniche, Sorianelo. Avisale. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Les agradecemos al ámbito del Senado al habernos invitado. Mi nombre es Claudio Bargach. Yo soy coordinador nacional de la Red Ser Fiscal. La Red Ser Fiscal es una organización ciudadana, voluntaria, no partidaria, que se ha originado desde lo que nosotros entendíamos era la crisis del sistema electoral argentino, con lo cual la primera afirmación que tenemos es que estamos en este lugar y estamos analizando esta cuestión porque hay algo que estaba ocurriendo en el sistema electoral argentino. Si bien algunos de nosotros sí tenemos participación y militancia partidaria, el 93% de los ciudadanos que integran la Red Ser Fiscal son ciudadanos sin ningún tipo de compromiso partidario y a ellos nos debemos, y desde ese lugar es que estamos presentando esta breve exposición. La segunda consideración que tenemos que hacer es que la Red Ser Fiscal, por sus características, no tiene una posición unívoca en relación al proyecto de reforma electoral, sino que hay distintas posiciones en los distintos temas, pero que tuvimos el mandato, aquellos que coordinamos nacionalmente la red, de evaluar las distintas características y básicamente trabajar sobre lo que fue aprobado en diputados, ya que ahí hay una base de trabajo para que los señores y señoras senadoras puedan considerar la cuestión. Nuestro enfoque básicamente tiene que ver con algún material que hemos desarrollado. Si no lo han recibido, pues hemos tratado dentro de nuestras limitaciones de compartirlo. Hemos dejado algunas copias aquí. Hemos desarrollado 3 libros, 2 sobre la reforma electoral y el tercero que tiene que ver exactamente sobre el voto electrónico. Hacemos un análisis muy somero sobre el voto electrónico en los distintos países, donde en realidad sostenemos que se avanza sobre el tema del voto electrónico en distintos lugares del mundo, no solo Estados Unidos, sino también ejemplos que nos interesa particularmente como Brasil y como la India, que son 2 países que por su envergadura, su cantidad de población y podríamos decir su nivel de desarrollo en característica a la Argentina, sostienen este tipo de proceso. Pero independientemente de eso, nos interesa el caso argentino. Y en cuanto a la reforma electoral en particular, creo que si bien el nudo tiene que ver con el voto electrónico, en realidad es mucho más rica la propuesta o los temas o las aristas de la propuesta que se está desarrollando. Y en ese sentido reafirmamos que hay una crisis del sistema político argentino. En Uruguay, más allá de la cantidad de gente, hay un sistema de votación con boleta de papel como nosotros lo conocemos. Hay una tarjeta del votante y el control de identidad del ciudadano es por la oreja. Y no hay problema allí y seguirán seguramente votando por el sistema de papeleta o papel largo de votación. En otros lugares de América Latina, como hemos dicho, no, y en muchos otros está el sistema también conocido de boleta única de papel. Algunas consideraciones que tomamos de lo que fue aprobado y que nos llama la atención es que algunos diputados de provincias que tienen boleta única de papel han apoyado y han votado favorablemente la opción de la boleta electrónica o la boleta única electrónica. Esta es una consideración que tenemos que tomar. La otra consideración que tenemos que tomar es que hay un sinnúmero de provincias que han experimentado distintos mecanismos alternativos al de la boleta de papel, muchas, con lo cual eso reafirma que hay un mecanismo que tenemos que evaluar para cambiar el sistema. En algunos casos, como Misiones, hasta han registrado un sistema de boleta electrónica, digamos, es una experiencia registrada
que es muy interesante, tal vez no plenamente conocida, pero se puede buscar porque es la misma provincia quien ha generado este tipo de propuesta. Sintéticamente, ¿qué nos parece en cuanto a la boleta única electrónica? Para nosotros tiene que cumplir algunas características esenciales. Por empezar, es fundamental que esté en manos del Estado. Creemos que puede asistir algún privado en alguna circunstancia, pero de ninguna manera puede ser delegada la organización del sistema electoral en un privado. Ese es un tema fundamental. La otra cuestión que fue parte de la lucha esencial de la Reserva Fiscal en sus inicios, es que sale la organización electoral del Poder Ejecutivo y va hacia la Cámara Nacional Electoral, es decir, un árbitro que debería ser absolutamente externo a quienes estén compitiendo en la lucha electoral de medio tiempo o de presidencial y ejecutiva, provincial y demás. La tercera cuestión que nos parece esencial dentro de la reforma electoral es que tenemos que darle previsibilidad de tiempo a los votantes. Esta es una cuestión que, más allá del respeto del federalismo que cada provincia tiene que tener, obviamente, es fundamental que se fijen fechas fijas, así como tenemos en el orden nacional, en el orden provincial. Nos parece no solo desprolijo, sino que resiente la calidad de la democracia que si el gobernador está peleado con el intendente por la carta orgánica sean otras fechas, pero si el candidato o la candidata a presidente arrastre, pongamos una cuarta fecha y hagamos una cuestión que es sumamente desprolija. Me parece que la calidad democrática argentina debería tener, dentro del respeto del federalismo, repito, debería tener una posición de previsibilidad en cuanto a los términos de votación. La boleta única electrónica da algunos elementos que nos parece importantes dentro de las características que vemos. Lo primero es una cuestión de tiempo en la posibilidad de votar más rápido, lo cual no debería ser una virtud demasiado importante. Conocemos de ciudadanos que se quejan porque tienen que estar en una cola para votar, porque tienen que estar 45 minutos en una cola para comprar los ravioles del domingo. O sea que ese es un elemento medianamente razonable. Pero lo que nos parece que es importante es la trazabilidad de lo previo y de lo posterior. Es decir, conocemos el tema de robos de urnas, cambio de urnas, todas las cuestiones que las señoras senadoras nos dijeron que no conocen dentro de la política argentina o no los ha constatado, seguramente han tenido suerte en sus distritos. Muchos de nosotros que desarrollamos experiencia con gente en todo el país podemos constatar que muchas de estas cuestiones ocurren, más allá de la incidencia mayor o menor que puedan tener en el resultado final de una elección. Porque la cuestión es que una picardía, como aquí se ha dicho, debería ser un escándalo para cualquiera de nosotros, porque es un ciudadano que quiso votar a alguien y cuyo voto no llegó a ser contabilizado correctamente. Esta es una cuestión de valor para nosotros. La otra cuestión que tiene que ver con la seguridad del sistema, que se ha hablado, nosotros no somos especialistas, de igual manera nos resistimos a pensar que aquellos que son técnicos y especialistas digan que no. La verdad que si yo, en mi tarea, o ustedes con sus asesores, alguien le dijeran que no y no le diera una alternativa, la verdad que uno diría no me está sirviendo. La pregunta del millón es a los técnicos y especialistas que dicen que no, que la papa con la antena, que el mate, que el celular y demás puede torcer ese voto. La pregunta es cuál es lo contra para que esto no ocurra. ¿Cuál es la seguridad informática que debe tener el sistema para que estas cuestiones no ocurran? Porque la verdad que estamos viviendo un mundo tecnológico que ya se vino. Nosotros le preguntamos a una provincia cuál era el resultado de la votación o cuál era el resultado del sistema que se incorporaba. Recordamos que tanto Salta como Resistencia, como San Luis Capital, por ejemplo, por decir Capital Federal obviamente, y por decir algunos otros lugares, pero hay muchas más experiencias. Tierra del Fuego hizo la experiencia del voto electrónico con una electrónica para una consulta en Ushuaia ciudadana y demás. La pregunta que debemos decirle es, en ese sentido, ¿cómo se resuelve esa cuestión? Por favor,
No, los técnicos que... En realidad, no... Gracias. Lo que diría es que los técnicos asesoren a aquellos que tienen que tomar la decisión para ver, pero sobre todo para que digan sí se puede de esta manera, que creo que tiene que ser una actitud positiva en ese sentido, pero es una posición. Lo que decíamos en esta provincia, le preguntábamos y veíamos los dos extremos de la población que nos preocupaban. Aquellos que uno, me parece de una perspectiva incorrecta, dice que son los que son iletrados, no saben, qué sé yo, están casi todos bancarizados por los distintos planes sociales que tenemos. Y la segunda cuestión eran los viejos, que es la otra cuestión que nosotros planteamos. Y nos contestaban que muchos de los viejos decían, pero es como el casino, porque lamentablemente en Argentina hay un beneficio secundario, bueno, es lo que nos contaban a nosotros. Hay un beneficio secundario en Argentina para esos viejos que le decían eso. Ahora, nosotros evaluamos en la capital federal que era muy prematuro hacer la votación, el voto electrónico en toda la ciudad rápidamente. La verdad que nos parecía que era incorrecto, que debía ser un proceso progresivo como fue en la ciudad de en Salta. En ese sentido, la verdad que la realidad nos demostró que nos estábamos equivocando. Como vamos cerrando, me piden que cierre, voy a plantear algunas cuestiones que no están consideradas en el proyecto y desde nuestro punto de vista son importantes. La primera es que no se exhibe participación de organizaciones no gubernamentales en el proyecto y sin duda que en toda la actividad previa y en todo el desarrollo, instituciones como la nuestra, pero también como Poder Ciudadano, CIPEC y tantas otras han hecho una participación importante y deberían estar, y otras que también manejan el tema tecnológico, a pesar de ser considerados en las consultas previas, tanto en la Secretaría de Reforma Política como en este ámbito o en estos ámbitos no fueron considerados. La otra cuestión que nos parece importante es que exista, en caso de que llegue a este sistema, exista un desarrollo de todos los candidatos que estén en el ámbito, es decir, solo 3 candidatos o 3 fotos en un sistema de boleta única electrónica nos parece pobre, con lo cual puede ser con un libro como se usa en el exterior o como el despliegue de la foto y los nombres de todos los candidatos en el cuarto oscuro para que el ciudadano pueda ver efectivamente todo el listado de los ciudadanos y no el primer ciudadano o el segundo que es candidato. Nos parece también importante que se pueda analizar el tema, lo dijo la doctora Servini de Cubría, el tema de la dificultad que hay en cuanto al empadronamiento y en cuanto a las altas y bajas que tienen que dar. Puede ser un sistema de una documentación electoral como algo nuevo para solucionar esta cuestión, o puede ser la famosa tinta indeleble de 48 horas que evita o certifica que un votante vote una sola vez en el lugar de votación. Finalmente, nos parece que el delito informático que está apuntado en la norma es una cuestión que debería tener más peso y más fuerza que de 1 a 3 años como está apuntado, de tal manera que también sea un disuasivo bastante importante para aquellos que utilicen esta cuestión o intenten vulnerar esta cuestión. Para terminar, aquellos que piensan que esta reforma electoral va a eliminar a los fiscales o al control ciudadano, la verdad que no están evaluando esta cuestión. Es innegable y necesario que el control de la ciudadanía sobre el tema electoral se perfeccione, ya sea a través de los fiscales partidarios, ya sea a través de los ciudadanos que voluntariamente quieran colaborar con esto. Muchas gracias. Gracias. Senadora García, les recuerdo que quedan cerca de 20 expositores. Muchas gracias. Voy a intentar ser lo más breve posible. Complejo, señor Bargach, para usted seguramente venir en nombre de una organización apartidaria, pero usted tener una participación partidaria. En segundo lugar, venir a expresar una posición de una organización que tampoco es homogénea. Creo haber entendido que dijo que no era unívoca, razón por la cual no terminé de comprender, digamos, a quién estaba representando, si se está representando a sí mismo o bien en representación de un colectivo del cual se presume que es usted parte.
tampoco comprendo demasiado que pongamos como ejemplo a la India en términos de sistema electoral, pero lo respeto. Le digo, al igual que a mí, no le llame la atención lo que hacen nuestros legisladores porque han votado cualquier iniciativa el año pasado y este año han votado lo contrario, así que no se preocupe, a mí también me llama la atención, en esto comparto con usted, pero no le debe llamar la atención porque esto efectivamente sucede. Sí, me parece que comparto con usted que, como dice en su libro, que el mejor sistema electoral es el de la confianza. Hoy se cumple un año del debate presidencial que pretendía darnos confianza, ¿verdad? De hecho, en las redes sociales lo manifiestan como el Día Nacional de la Mentira, lo cual, como se ha dicho, no está mal creer, sino lo que está muy mal es mentira. Digo, comparto con usted y me gustaría que fuéramos un poco más precisos con los términos, porque ha hablado a lo largo de su exposición de boleta única electrónica, de voto electrónico, de boleta, digamos, para que todos tengamos en claro qué es lo que se está reformando, qué es el modo de votación, digamos. Acá no hay una profunda reforma electoral, sino que simplemente lo que se está modificando es el modo de votación. Entonces, primero preguntarle si estamos de acuerdo en que si usted está de acuerdo en que lo que se está modificando no es precisamente un sistema electoral, sino el modo de votación. En segundo lugar, decirle que cuando usted manifiesta que poco hace a la calidad democrática, que cada provincia pueda tener la libertad, porque así lo dijeron nuestros constituyentes, de establecer su propio sistema electoral y sus fechas, decirle que lamentablemente para usted aquí no podemos inmiscuirnos porque tenemos un sistema federal y no podemos inmiscuirnos en las decisiones que toman nuestras provincias porque son autónomas y porque así lo ha dicho nuestra Constitución. En mi caso no he tenido suerte en mi provincia cuando digo que se ha trabajado y he trabajado los últimos 15 años desde distintos lugares en cada una de las elecciones, sino que es un esfuerzo de todas las fuerzas políticas, que creen en la democracia, poder colaborar con cada uno de los procesos electorales porque nosotros somos los garantes a través de los partidos políticos de nuestra democracia y los fiscales desde los distintos lugares que les tocan junto a las autoridades de mesa, las figuras del delegado electoral que ha incorporado recientemente a partir del 2011 y con mayor fuerza 2013 y 2015, me parece que entre todos logramos, como decía alguna senadora, cuando hay muchos candidatos y representación de muchas listas, las mesas, la participación de los fiscales de cada uno de los partidos políticos y de cada uno de las simpatías partidarias son realmente muy grandes, con lo cual eso favorece, digamos, la participación favorece, no le tengan miedo a la participación. Y efectivamente el nuevo modo de votación que se pretende implementar sí limita la participación de los fiscales porque el fiscal va a tener que ser informático, por lo menos va a tener que conocer del sistema informático. Entonces ahí ya estamos adicionándole al compañero o compañera o la persona que le gusta año tras año ser fiscal, porque tenemos por suerte muchos todavía que creen en la democracia y en este sistema electoral, que piden para ser fiscales y a veces no conocen, no tienen conocimiento informático y ya a esas personas vamos a tener que decirles que cumplan otra tarea porque lamentablemente no van a poder defender la voluntad de sus compatriotas. Es cierto que no participan en el proceso las ONGs. Entiendo también que usted como parte de una ONG venga a reclamarnos que se pida la participación. Y la verdad es que quizás no haya sido su intención, pero ha sido bastante poco feliz traer a colación ejemplos del casino, que el voto sea para usted algo así como una timba, digamos, que sea lo mismo que alguien vaya a un lugar como estos, a que se disponga a decidir quién quiere que nos rija los próximos 4 años, en el caso de los presidentes, de los gobernadores, o en el caso de los senadores 6 años, diputados nacionales, concejales, intendentes. Realmente se parece bastante poco a lo que usted dice y creo y confío en que haya sido una expresión un poco feliz que pueda revertirla a lo largo de sus respuestas. Muchas gracias. Bueno, fue bastante larga la cuestión, así que voy a tratar de aclarar determinada cuestión. Voy a comenzar por lo último. En realidad lo que dije, transmití gente de la red Ser Fiscal que nos transmitió que la respuesta de algunas personas mayores que nosotros teníamos preocupación
vimos con sorpresa, con broma o lo que sea, que decían, teníamos una experiencia previa y lo asocian con eso, no que la elección, la democracia, la república sea una timba, ni mucho menos. En cuanto a los roles, cada persona tiene roles determinados, distintos roles. Por eso al principio de esta presentación lo que dije era cuál era la característica de la red Ser Fiscal, cuál era la característica de algunos de nosotros dentro de la red Ser Fiscal y cuál es el compromiso que nosotros tenemos, que es con los ciudadanos que participan en la red Ser Fiscal, no con un partido político u otro. De tal manera es así que nosotros le encontramos una diagonal a la cuestión del sistema electoral argentino que nos parece bien, determina que los partidos políticos designen sus fiscales electorales. Pero también vivimos una realidad que la crisis de muchos partidos políticos o la falta de competitividad entre los partidos políticos de gobierno, sea el signo que sea, y aquellos que no lo son, marca alguna debilidad. Por eso lo que hicimos fue un acuerdo con 9, 10 fuerzas políticas que quisieron participar, de izquierda a derecha y centro. Si calificamos esto, y esto vale como una calificación que desde mi punto de vista ya no tiene ni razón ni criterio, de tal manera que desde el MST hasta el GEN, el Socialismo Libres del Sur, el ARI, la Coalición Cívica ARI, la Unión Cívica Radical, el PRO, en su momento el partido de Francisco de Narváez y otros, aceptaron hacer un acuerdo con estos ciudadanos voluntarios que sean formados por la red Ser Fiscal, derivados a esos partidos políticos, sabiendo que no fiscalizaban por una camiseta en particular, sino por la calidad democrática. Esto fue desarrollado de esa manera y nosotros nos adelantamos a la cuestión de esta reforma electoral. Hicimos un segundo libro que tenía que ver con la reforma electoral, donde entendíamos que tenían que participar actores de todos los colores políticos, porque de esta manera la reforma electoral puede ser dado. De tal manera que en ese libro participó desde el presidente de la Cámara Electoral hasta el que era el director nacional electoral en ese momento, hasta el senador Abal Medina, que la verdad que brilló en nuestro material y estamos muy satisfechos y muy contentos con que él haya escrito en nuestro material y algunos otros en particular. Con lo cual nosotros tenemos una visión democrática y republicana en esta cuestión. Ahora, indudablemente que creemos que los partidos políticos son la columna central y la sangre del desarrollo político argentino y democrático argentino. Por eso algunos de nosotros participamos en fuerzas políticas, pero también debemos admitir desde la sociedad civil, aquellos que integramos ONGs y que nos dedicamos a estas cuestiones, que había una situación de crisis que generaba un desnivel en las estructuras de fiscalización electoral o de organización electoral. Por eso nació la red Ser Fiscal, que nació en un momento determinado y esperemos que dentro de ese sistema en algún momento no tenga razón de ser porque se habrá solucionado alguna de esas cuestiones. Hasta ahí llego, no sé si alguna de las preguntas no le pude contestar. La reforma tiene algunos valores más. Nos parece que tiene algunos valores más. Decía, por ejemplo, sacar el tema de la organización electoral, que hasta ahora era muy fuerte en la Dirección Nacional Electoral, el Poder Ejecutivo, a la Cámara Nacional Electoral. Nosotros pensamos que debería haber una carrera electoral, digamos, de desarrollo de profesionales que puedan apuntar a la Cámara Nacional Electoral o pueda ser integrado con un organismo sea supervisado por una bicameral, por ejemplo. Alguno de esos dos elementos nos parece que debería ocurrir. Nos parece que falta una reforma en el orden del financiamiento de los partidos políticos y las campañas. Es decir, hay mucho elemento. Me parece que esto se ha centrado solo en el voto. Tal vez algunos piensen que con esto se elimina la responsabilidad de los fiscales electorales o la estructura electoral, y esto no es así, ni va a ser así. Y no debe ser así porque también la tarea de los fiscales es una tarea valiosa dentro del desarrollo de la vida democrática de un partido, es parte de la función de los militantes y los participantes. Y no creo que esto termine siendo los fiscales informáticos, que de hecho ya existen, porque todos los partidos envían fiscales informáticos al resumen o al provisorio, digamos, al conteo provisorio de la elección, sino que el soporte papel y algunos otros elementos hace que la presencia de los fiscales sea importante. Pero también debo decir, porque estuve participando y observando,
que en Salta el Partido Obrero ganó Salta Capital en 2013, salió segundo en la provincia, que de ninguna manera podría haber sido en las actuales circunstancias si hubiera que haber fiscales de mesa que tenían la misma cantidad que tenían siempre. Y todos conocemos algunas fuerzas políticas que van con un fiscal de escuela, de región, en bicicleta, pidiendo que le repongan la boleta y demás. O sea que eso también lo hemos vivido como parte de esta cuestión de este sistema. Gracias. Senadora González. Hola. La verdad que la última apreciación me extraña totalmente. No quiero pensar que el gobierno de Salta o quien llevó adelante las elecciones de Salta quería dejar afuera al Partido Obrero o hacerle fraude al Partido Obrero. No creo que el Partido Obrero haya ganado porque tenía voto electrónico, creo que ha ganado porque lo han votado y si hubiera sido boleta papel también la hubiera votado. No quiero pensar mal del gobierno de Salta. Muy cortito lo mío. La verdad que hace casi 25, 30 años que trabajo con la tercera edad. Que trabajo con abuelos, no con viejos, con gente de la tercera edad, con gente mayor. No toda la gente está bancalizada. Yo no sé de qué provincia es usted. Yo soy de la provincia de Chubut, donde hay pueblos y aldeas que va un camión del banco de la provincia y le paga la jubilación a esos abuelos, le paga el salario a la gente y mucho menos pensar que estos abuelos jugarán en el casino o conocerán un casino. A mí me parece que aquel abuelo que pueda ir al casino, gracias por él, pero debe ser un 2 o 3% de la población de abuelos que tenemos. Entonces, yo no sé en su red qué tipos de abuelos habrá, qué tipo de gente de tercera edad, pero hacer ese tipo de comparación creo que es ofensiva para la gente de tercera edad. Creo que es ofensiva para los abuelos. A los abuelos ponerle el voto electrónico es darle un dolor más de cabeza. Y está bien, llega un momento de la edad que no están obligados a votar. Pero ¿sabe qué? Los abuelos tienen más ganas de ir a votar a veces que los propios jóvenes, porque tienen las ganas de elegir a sus representantes, porque valoran la democracia. Entonces le voy a pedir, por favor, que sea acá en el Senado o en el lugar que sea, trate con respeto a los abuelos. Por favor, gracias. Bueno, lamento haber sensibilizado a las dos senadoras. No fue mi intención, solo narré un hecho que me contó un ciudadano que fue fiscal en el Chaco que tuvo varias respuestas de ese tipo. Yo también tengo abuelos, está todo sensibilizado, no lo quiero extender y no lamento que se haya sensibilizado de esta manera. No tiene intención con los abuelos, nada más que es una respuesta de la realidad respecto a una argumentación de quien me dijo esa información. Muchas gracias por su exposición.